Continuamos, amigos, nuestra conversación con el doctor Diego Arri. Antes de irnos a la pausa, yo quería hacer una suerte de cuadro comparativo. Y decía pues que en el momento en que comienza el interinato, Juan Guaidó, que en ese momento era diputado, por razones circunstanciales, y no quiero descalificar a Guaidó con esto, simplemente fueron razones circunstanciales. Él era el que estaba ahí y a él le tocó ser presidente interino. Si hubiera estado yo, me hubiera tocado a mí. Y lo que hizo después con el interinato o no, eso es harina de otro costal. Pero él estaba ahí por razones circunstanciales, pero recibió el respaldo, primero, de Estados Unidos. El presidente Trump no solamente lo trajo al discurso del Estado de la Unión, sino que además hubo el liderazgo de una ofensiva diplomática que colocó a Guaidó en todos los países más importantes del mundo libre como una prioridad. ¿Por qué no ocurre lo mismo con una persona que no está ahí por razones circunstanciales, sino que recibió el respaldo de 2,5 millones de venezolanos? Bueno, lo primero es que hay que posicionarse ya no más como candidato, hay que posicionarse como jefe, como líder de la oposición venezolana. Y ese es un ejercicio que es duro y evidentemente implica un enfrentamiento no solo con la plataforma unitaria, lo implica también yo diría lo que yo llamo un pulso con los propios gobiernos de Biden y con la comunidad internacional de que yo no estoy ahí porque voy a ser candidata en algo que ni siquiera nos quieren decir si lo van a hacer o no van a hacer elecciones. No, yo soy elegida la líder de Venezuela y como tal merezco, bueno, los venezolanos merecemos el respaldo y el reconocimiento para liderar ese proceso y justamente yo lo represento. Ese es el ejercicio que para mí está hoy en la mesa y que requiere un enfrentamiento, te dije al principio, de que nuestros mejores amigos te tomen absolutamente en serio y que te tomen más en serio y que te respeten más de un grupo de partidos que ya no representan a nadie. Así es. Pero sin embargo, les es muy cómodo al gobierno americano porque están domesticados. Ahora, Es más doctor, fácil. perdón que le vuelva a interrumpir, pero si yo estoy en mi casa y yo empiezo y yo no respeto a mi papá y no le doy a mi papá ese título, él es mi papá, él es el jefe de la familia y mis hermanos tampoco, en el barrio donde yo vivo, en el vecindario donde yo vivo, yo no sabemos bien quién es ese señor porque los hijos no lo respetan, los hijos ni siquiera dicen que es su papá. Y yo recuerdo claramente el día 23 de octubre a Henry Ramos Ayub diciendo: no estamos eligiendo a ninguna líder de la oposición, es una candidata. Pero sí escuché a Juan Pablo Guanipa este fin de semana diciendo: entiendan de una vez por todas que es la líder de la oposición. En dos platos. Si no nos respetan en el barrio es porque nuestros partidos no le están dando a María Corina lo que el pueblo venezolano les otorgó. Bueno, recuérdate que a Guaidó no permitieron los partidos que se juramentaran. Tuvo que autojuramentarse. ¿Por qué? Porque no lo querían reconocer. No le querían dar la entidad de presidente encargado. Ha venido una conspiración de este grupo de partidos a lo largo del proceso. Y eso no termina. Y el único que lo puede terminar es realmente, yo te diría, es María Corina. Porque ella tiene que asumir, y la ha asumido, porque está allá, es vigorosa, es valiente, todos esos atributos los conocemos y por eso es que la hemos elegido a ella como representante líder de la comunidad. Ahora a ella le toca, sin la menor duda, ese lo que yo llamo un pulso con la comunidad internacional, que evidentemente tiene sus propios intereses y preocupaciones, pero las preocupaciones nuestras son nuestras preocupaciones, nuestros intereses, y eso para nosotros va primero que cualquier otra consideración. Pero para eso entonces tú tienes que tener el control de la representación de una parte, en este caso de la de Venezuela, que no está de ninguna manera domesticada. Fíjate que los americanos siempre tuvieron a María Corina en segundo lugar, nunca quisieron darle el lugar que le podía haber correspondido, lo que tú decías de Story. Ahora creo que se lo están dando. Creo yo que ha comenzado ese proceso. Yo no formo parte del comando electoral de María Corina y no sé cómo lo estarán manejando, pero viendo, conociendo algo de la comunidad internacional y de los propios Estados Unidos, le corresponde a los venezolanos hacerse sentir como líderes y al mismo tiempo al pueblo venezolano en general manifestarse en las calles, etcétera, hacer actos de presencia. La única presencia no puede ser la de María Corina Machado, es la del pueblo de Venezuela que la eligió.
usted y yo hemos conversado y nos hemos visto durante muchos años y usted sabe muy bien el respeto, el afecto personal que le tengo, así que no tengo por qué lisonjearlo públicamente. Pero si yo fuera María Corina Machado, esa comisión de la plataforma unitaria, yo nombraría a Carlos Blanco, a Diego Arria, a gente que no esté, primero, dentro del país y segundo, que sepa con sentido crítico lo que está pasando en Venezuela. Mientras sigamos y esto es una apreciación absolutamente personal, mientras sigamos con Luis Aquiles, con Tomás Guanipa, con Gerardo Blay, con la señora Magallanes y con gente que uno no sabe, con Freddy Guevara, que uno no sabe por qué está ahí ni quién los nombró para que estuvieran ahí, van a defender a los que le queda de Acción Democrática, a los que le queda de Primero Justicia, a los que le queda de Voluntad Popular, pero no precisamente a María Corina Machado. Y esa es una opinión personal. Pues mira, Carlos, ¿qué puedo decirte? Sino que tienes razón. El problema está también en que uno de afuera conoce ciertos aspectos de lo que está sucediendo. Los que están adentro no solamente entienden las circunstancias de otra manera, sino que también corren riesgos y tienen problemas que yo entiendo perfectamente. Por eso es que te decía que no pueden estar en Venezuela los que negocian, Así es. porque eso es un extremo de debilidad que es absolutamente inaceptable en un proceso de negociación internacional como el que nosotros tendríamos que emprender. Y yo me desvincularía completamente justamente de esa plataforma que yo vi que Blight en su intervención se preocupó mucho más en exaltar la figura de la plataforma y las funciones y actividades de la plataforma unitaria, más que realmente lo que significaba el no querer reconocer a María Corina Machado como representante y habilitarla. Y a mí eso me dejó muy preocupado. Quizá, y yo no voy a juzgar al doctor Blay, con quien no tengo buenas relaciones, lamentablemente, pero quizá por eso que usted dice. Yo sí tengo buenas relaciones, tengo una magnífica opinión, pero es que yo no lo veo a él como Blight, lo veo como el representante de los Exactamente. Y yo lo que creo que puede estar pasando es lo que usted dice. Hay presiones internas, gubernamentales, económicas, comerciales y de toda índole, porque él está dentro de Venezuela. Y yo creo que esa pudiera ser la gran conclusión. María Corina va a dar una rueda de prensa y me dicen que ya casi tengo que despedirlo, doctor. María Corina va a ofrecer una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, 11 de la mañana, hora de Estados Unidos. Mi pregunta concreta, porque yo decía en el editorial, y me disculpa la referencia personal, ¿qué vamos a hacer ahora? Los partidos, los ciudadanos, los que vivimos afuera y los que vivimos adentro. Y mi respuesta fue lo que diga la líder de la oposición y lo que diga la candidata presidencial. ¿Está usted de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Claro, ella tiene que estar muy consciente, como creo que lo está, de los factores que hemos estado conversando y sobre todo de ejercer la autoridad que le hemos dado 6 millones de venezolanos para representar y hacerse sentir. Y no hablar, no es que yo no soy un problema de candidato. Candidato es el día que te habiliten o no te habiliten y que haya elección. No, soy la líder nacional elegida por el pueblo venezolano. Punto. Un abrazo, mi querido Carlos. A Gracias. usted, mi querido doctor Arria, y como siempre es un gusto tenerlo en el programa y volveremos a conversar porque creo que de esto todavía queda un rato. Un abrazo. Un gran abrazo. Amigos, el doctor Diego Arria, como les dije al principio, presentarlo no es para mí muy sencillo porque es mucho lo que podemos decir de él. Y yo lo resumo diciendo, es un venezolano de excepción. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, vamos a estar hablando ahora de lo que significa internamente esto, con los partidos, con la estrategia de Nicolás Maduro, con la estrategia de la propia María Corina y con eso de se violó parcialmente el acuerdo de Barbados con nuestro colaborador permanente, el analista Antonio de la Cruz. Ya venimos.